Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Luisa Ortega Díaz, quien desde hace ya más de un año se transformó en una de las principales voces opositoras al gobierno de Nicolás Maduro desde el exilio y tras haber formado parte del sistema judicial venezolano como fiscal general del país durante casi una década hasta el año pasado, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual fue una de sus principales críticas. Muchísimas gracias por estar presente aquí en los estudios de France 24. En primer lugar, fiscal, exfiscal, ¿cómo la llamo? Fiscal, yo soy la fiscal general de Venezuela. A pesar de que hay un reemplazo que ocupa ese puesto hoy en el país. Sí, pero fue designado por un organismo que no tiene, que lo que tiene es ilegitimidad, no tiene legalidad, que es la Asamblea Constituyente de Maduro. Bueno, Luisa, antes del presidente Nicolás Maduro estuvo Hugo Chávez. Correcto. Cuéntenos cómo era su relación con él hasta el momento de su muerte, qué recuerdo tiene hoy de él y cuál considera que sea su legado para los venezolanos. Bueno, yo creo que el legado, lamentablemente, de Hugo Chávez es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, quien ha empobrecido a Venezuela, ha plagado al país de miseria. Lamentablemente nuestros compatriotas, nuestros coterráneos están sufriendo hoy una crisis humanitaria. Hay un genocidio en Venezuela, un plan deliberado por parte de Maduro, el heredero de Chávez, de exterminar la población. Y aquellos que no se sometan, no se subordinen, los persiguen, los aniquilan o los obligan a abandonar el país. Luisa, ¿queda algo de chavismo en usted? ¿Representaría usted una suerte de chavismo crítico o nuevo chavismo o ya nada más de chavismo? Mira, yo sigo siendo la misma. Yo sigo siendo defensora del humanismo, de las causas justas, opositora a los atropellos, a la violación de los derechos humanos. Yo sigo siendo igual. Si eso comulga con una persona, con muchas personas, con pocas personas, bueno, no importa, yo trabajo de acuerdo a mis principios, mis creencias y sobre todo garantizarle, cuando uno tiene un cargo público, una responsabilidad pública, uno debe trabajar en función del bienestar de la sociedad. Y eso es lo que yo hago, trabajar en función del bienestar de los venezolanos, en función de la felicidad de los venezolanos, en función de la alegría, la satisfacción y la esperanza de los venezolanos. Usted fue una representante y una férrea defensora del chavismo. De hecho, como decíamos, estuvo al frente de la fiscalía de ese país durante casi 10 años, entre 2008 y 2017. Sin embargo, hoy se transformó en una de las principales voces opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál fue el clic? ¿Cuándo y por qué dio ese giro? Mira, yo siempre cuestioné y critiqué las cosas que no estaban apegadas a la Constitución y a la ley. Siempre estuve en contra de los atropellos, sobre todo del tema policial, la represión policial. En el 2009 y en el 2010 yo me convertí en la principal investigadora de la violación de los derechos humanos de los cuerpos policiales en Venezuela, y no solamente que los investigué, sino que públicamente lo denuncié. Dije, mira, aquí está pasando esto y hay que tomar medidas respecto a los cuerpos policiales. Allí el presidente Chávez en ese momento llamó a una reunión de distintos actores, entre ellos el Ministerio Público, para crear un plan que en el papel resultó ser muy bueno. A toda vida Venezuela se llamaba, donde había la prevención, cómo debía ser la actuación policial, pero lamentablemente quedó en el papel. Desde que se fue de Venezuela, sus denuncias han ido ampliándose, se han ido sumando nuevas. Concretamente, ¿de qué denuncia usted al gobierno de Nicolás Maduro, y en qué situación se encuentran estas denuncias? Mira, no solamente denunciarlo, sino actuar. Denuncia, por ejemplo, la que formulamos en la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos de Nicolás Maduro y 5 generales cercanos a él. Nosotros consignamos 1.693 pruebas que los comprometen a ellos en violación a los derechos humanos. Tenemos
investigaciones que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro en corrupción, legitimación de capitales, de Diosdado Cabello y de otros actores, no solamente en corrupción y legitimación de capitales, sino también drogas. Entonces, hemos venido trabajando, hemos dosificado la información que tenemos. No quisimos de una vez mostrarla toda, sino que hemos progresivamente mostrando esto. Recientemente, el Tribunal Supremo, que funciona también en el exilio, condenó a Nicolás Maduro por corrupción porque estaba involucrado en el caso de Odebrecht. Fíjate que en el continente han renunciado presidentes, han enjuiciado a presidentes. Y Nicolás Maduro, que de verdad, comparado con los otros casos, lo que se robó Nicolás Maduro es gigantesco frente a lo que ocurrió en otros países y sin embargo él no se ha sometido a la justicia y se ha hecho, o sea, ha ignorado esta situación como que si no está pasando nada. 13 obras por las cuales se pagaron más de 35.000 millones de dólares y no se construyeron las obras. Además que le pagaron la campaña a él cuando se lanzó para la candidatura como presidente y además él recibió el dinero para la campaña de Hugo Chávez en el 2012. Hablaba usted acerca de violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y justamente como fiscal general de Venezuela, usted en su momento destacaba la protección importante que en Venezuela había hacia los derechos humanos. Voy a citar una entrevista que usted ofreció en el año 2014 en referencia a las olas de protestas que sacudían a Venezuela en aquel año y la cito textualmente, usted decía: tenemos un único laboratorio del mundo que es la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales dedicada a hacer experticias forenses para investigar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por policías y por otra parte usted destacaba también que Venezuela había aprobado una ley contra la tortura. Sin embargo, hoy desde el exilio denuncia estas violaciones y estos delitos de lesa humanidad. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Esas violaciones incluyen el periodo en el que usted estuvo frente a la Fiscalía General? Claro, habían violaciones a los derechos humanos que yo creé un laboratorio y fue en el 2010 que lo inauguré. Ese laboratorio lo creamos por cuanto cuando ocurría un caso donde se presumía la violación de los derechos humanos, quien hacía las experticias era el mismo cuerpo policial al cual se le atribuía la violación de los derechos humanos. ¿Qué crees tú que iba a ser el resultado de esa experticia? Generalmente era que no había violación a los derechos humanos. Y por esa razón decidí crear ese laboratorio, que cuando había la presunción de violación a los derechos humanos, quien hacía las experticias, la balística, la prueba física de la persona, la autopsia en el caso de muerte, eran los expertos del Ministerio Público, que no estaban subordinados al Ejecutivo, sino dependían directamente del Ministerio Público. Entonces, ¿qué te indica eso? La vocación que tenía el equipo del Ministerio Público de que se investigaran esos hechos. Es que siempre va a haber violación a los derechos humanos. El tema es que se investiguen y se sancionen a los responsables, porque es difícil que un país, que un Estado no cometa violación a los derechos humanos. Lo importante es que si se cometen, se investiguen y se sancionen a los responsables. ¿Qué responde a esas críticas entonces que le acusan de contradicción entre su ejercicio y estas denuncias que realiza ahora desde el exterior? No, es que eso yo siempre lo denuncié en Venezuela y lo investigué. Nosotros investigamos todas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Yo te recuerdo, por ejemplo, una masacre que ocurrió en Barlovento, una zona que se llama Barlovento en Venezuela. Esta masacre la cometió el Ejército de Venezuela y el ministro de la Defensa públicamente negó ese evento. Eso ocurrió en el 2016. Y nosotros insistíamos que había una violación a los derechos humanos. Ese es un caso que retrata lo que te estoy explicando. Nosotros investigamos pese a los obstáculos de la Fuerza Armada y pese a los obstáculos del ministro de la Defensa, que todavía sigue siendo ministro de la Defensa. Nuestro laboratorio se trasladó a exhumar los restos. Encontramos el sitio donde habían enterrado a 12 venezolanos humildes trabajadores. Entonces demostramos que se había cometido una violación a los derechos humanos. Ubicamos a los perpetradores que eran funcionarios de la Fuerza Armada, del Ejército venezolano,
y logramos la sanción. 12 funcionarios se procesaron. En este momento yo no sé qué ha pasado con eso, pero cuando estábamos en Venezuela, que se violaron los derechos humanos, en ese caso nosotros actuamos. Hablemos ahora de Leopoldo López. Usted estaba al frente de la fiscalía que lideró las acusaciones en 2014 contra el líder opositor por daños a la propiedad, incendio intencional. Hoy, ¿qué opina de esa condena? ¿Seguiría preso López si usted continuara siendo la fiscal general? Pero es que hay un principio que yo siempre lo dije. En Venezuela existe el principio de la libertad, es decir, que la persona puede ser enjuiciada en libertad, y nosotros en varias ocasiones pedimos la libertad, la medida cautelar de Leopoldo López. O sea, que él pudo haber sido procesado en libertad. Cualquier persona puede ser procesada, pero que sea en libertad. Brevemente, para cerrar, ¿qué vínculo mantiene con la oposición venezolana desde que usted se desvinculó del gobierno? ¿Ha tenido resistencias por parte de la oposición por haber usted formado parte del gobierno? No, mira, yo tengo excelentes relaciones con la oposición y con muchos actores del gobierno venezolano también. Excelentes relaciones. Muchas de ellas yo no las puedo hacer públicas por razones obvias, ¿no? Pero muy buenas relaciones. Yo creo que yo vengo trabajando en función de la libertad de Venezuela, de la democracia, del rescate del Estado de Derecho, y eso beneficia a todos. Yo no estoy trabajando para un sector o para determinado, yo estoy trabajando para todo el país, para los venezolanos que están en el exilio, los que sufren, la gente que está siendo en este momento atropellada. Yo creo que hay que declarar la emergencia humanitaria en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis de refugiados. Y nadie puede ponerse de acuerdo, o sea, nadie puede ponerse al lado de esos atropellos. Yo creo que todos tenemos que repudiar esa situación y, por el contrario, trabajar en función de que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Luisa Ortega, muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Era Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de la República de Venezuela. Continúen informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.